Para mí la comunicación es la interacción que debe existir entre dos seres humanos, sin la cual no es posible una correcta interacción, podríamos decir. Porque si yo no le expreso algo a una persona, algo que yo siento y pienso, esa persona no tiene una manera de saber lo que no sea que yo se lo exprese, que yo le diga lo que yo siento o pienso. Entonces, la comunicación es básica en todas las actividades del ser humano. Todas las actividades, tiene que tener una buena comunicación. Esa es mi opinión. Excelente, muy bien. ¿Quién más? La dama primero. Bueno, la comunicación para mí no es más que el acto de transmitir un mensaje y este es recibido por un tercero. Una transmisión de información y que es recibida. Bien, agregar también que no es solamente con los seres humanos, o sea, la comunicación va más allá. Tú puedes transmitir un mensaje a un animalito, a una máquina, a un celular y eso, pues cuando tú dices en tu teléfono, llamando a Cristina, el teléfono te obedece. Entonces, escuchó, ahí tú eres el emisor y el celular el receptor. Tú le dices al perrito, sal, el perrito sale. Le dices, ven, el perrito viene. Esos son comandos de informaciones, ¿verdad? Lo que saben de tecnología. Comando de informaciones. Sí, para mí la comunicación es transmitir una idea a otra persona para saber lo que esa persona, para que esa persona conozca lo que yo siento y yo también conocer lo que esa persona siente. Cuando nos comunicamos con otra persona, sabemos lo que quiere, lo que siente. Asimismo, esa persona conoce también lo que yo quiero y lo que yo siento. Muy bien. También puntualizar que la comunicación es bidireccional, o sea, tiene dos direcciones. Yo comunico, pero también la persona que me escucha tiene que entender el mensaje y el mensaje tiene que transmitirse de una forma correcta y clara. Y esa comunicación, ese diálogo, tiene que llevar a que haya una expresión correcta del mensaje. Excelente. ¿Ustedes ven? Bueno, para mí comunicación es una interacción efectiva entre emisor y receptor y donde debe haber entre ambos comprensión. Es decir, lo acaba de decir, que para que haya una comunicación debe haber un emisor. ¿Qué función tiene el emisor? De enviar, de transmitir el mensaje. Y obviamente el receptor tiene la responsabilidad de ¿qué? Interpretar, ¿verdad? Es para que haya una comunicación debe haber un emisor y un receptor. El emisor que transmite la información, que envía la información, y el receptor que recibe y decodifica el mensaje. No, y recordar también que no tan solo es oral, porque están los gestos. Entonces usted puede decir algo con los labios, pero sus gestos decir otra cosa. Yo le estoy hablando de que hay que ser atento, pero estoy con la carota de gruñón, entonces ya ahí rompe. Esa es la segunda parte, ¿verdad?, del tema, y expresión, porque hay un tipo de expresión que puede ser oral, que puede ser a través del ruido, pero hay un tipo de expresión, ¿verdad?, que uno con la cara, con el cuerpo, lo dice todo, ¿cierto? Y entonces ahí es donde vamos en la segunda parte. Muy bien, vamos a hacer una especie de dinámica con todo lo que ustedes saben de la comunicación.
Y aquí pudiéramos interpretar lo que es la expresión en el marco de la comunicación, ¿cierto? Hay unas imágenes, ¿verdad? Vamos a hacer 1 minuto, cada quien con la persona que tiene al lado, escoge uno, para que analice cualquiera de las 2 imágenes que hay aquí. Aquí hay un mensaje, hay una transmisión de información. Yo no sé cuál es, pero que usted le diga a su compañero que tiene al lado qué se estarán diciendo entre ellos dos, o viceversa, aquí que está en un discurso frente a un público. ¿Qué información se está transmitiendo? Entonces, y luego que ustedes se transmiten la información, el mensaje, traten de decodificar la información. Y entonces después, ya, bueno, ya no se lo digo, háganlo ahora, el ejercicio. Tienen 1 minuto. Bien, vamos a ver. Necesito 2 parejas. 2 parejas. Vengan. 2 parejas necesito, vengan. Vengan. Pero vengan los 2, tienen que venir los 2. Sí, vengan, vengan. Ven, no importa, ven. ¿Y la suya? Bien. En la interpretación o decodificación del mensaje, ustedes socializaron, ¿verdad? Tú le dijiste a ella qué tú pensabas, igual ella escuchó. ¿Qué yo quiero ahora? Que lo que él le dijo a ella, el mensaje que él le transmitió a ella, a ver si ella lo va a decir con la fidelidad que él le transmitió la información. Bueno, lo que él me quiso decir fue que él hizo un comentario, ¿verdad? Y tal vez en la imagen de aquel lado. Okay. Se avergonzó y empezó a sudar porque se sintió avergonzado y el público se estaba riendo de lo que él comentó. Tal vez dijo alguna frase, ¿verdad?, que le causó esa emoción, pues, de sentirse avergonzado. Y ¿eso fue tal cual lo que tú le transmitiste a ella? Sí, así fue, tal cual. No, porque lo que pasa es que no pusimos de acuerdo, pues, los dos, en eso. Bueno, parece que la comunicación fue efectiva. Ella decodificó lo que él transmitió y al final se pusieron de acuerdo. Así que muy bien.
Dale, vamos a ver. Bueno, lo que nosotros conversamos fue, en la segunda imagen, que no había una interrelación entre el expositor y los que recibían la comunicación, porque él está como del lado, o sea, no hay una interacción, o sea, nosotros interpretamos como si estuviera hablando, y entonces no hay una interrelación de la presencia, la expresión corporal no se está dando ahí, porque él está como del lado, secándose el sudor, que se puede dar en una comunicación, pero interpretando nosotras, no hay una comunicación efectiva porque ellos están allá y él está del lado, está sonriendo, sí, pero la comunicación no se ve efectiva porque no hay interacción, no hay contacto visual, no hay gestos, o sea, están ellos como muñecos así y él secándose el sudor y no hay esta compenetración. Realmente yo secundé a doña Leonor en lo que dialogábamos. Lo primero es que el expositor, el emisor, ¿verdad?, está de lado. Para nosotros él debiera estar de frente a la asamblea, de frente al público, para que uno pueda interpretar que va a haber una comunicación, una interacción efectiva. Además hay un bullying, porque el público se ve riendo si él se está secando el sudor. Si hubo un chiste de mal gusto o algo, pero eso es lo que nosotros interpretamos. Además, no está de frente. Eso para mí, eso de lado, ahí, ¿verdad? No hay una comunicación efectiva. Muy bien. Van siguiendo las diferencias, ¿verdad? Ellos entienden que a lo mejor en el discurso él se puso nervioso, ¿verdad? Sudó, pero ya entonces ellos entienden que no hubo una conexión entre la información con el público. ¿Ustedes van siguiendo el estilo de información? Muy bien, muchas gracias. En el primer donde está la joven y el joven, entendimos que hay una tablet y hay una libreta. Suponiendo, me dijo el compañero, que ella le está diciendo a él que ya estamos modernos, que ya no se está usando libreta, sino tablet. Sí, así fue. Eso fue lo que yo le dije a ella, la interpretación mía. Muy bien, muchas gracias por... Esto es la comunicación. Esto es la comunicación. Y saber que desde el origen de la humanidad y probablemente un poquito antes, los que nos antecedieron a nosotros tenían un estilo de información, de transmitir información. Ahora, ¿qué es lo complicado muchas veces en la comunicación? Es que muchas veces lo que tú quieres transmitir o lo que tú deseas transmitir no es precisamente lo que llega al receptor. En la primera imagen de la parejita ahí de Pablo Picapiedra y la otra muchachita, yo entiendo ahí, para mí no es que están cantando, es que los dos están expresando y justificando y están hablando al mismo tiempo, por lo tanto no se están entendiendo, porque los dos están justificando y diciendo cada quien lo que justifica, pero el otro también, pero mire que los dos, cada quien está hablando al mismo tiempo. Entonces, solo ahí hay un coro que ahí nadie lo entiende, porque ahí no hay comunicación. Pero vamos a actualizarlo, ¿verdad? Ustedes saben cómo están las redes sociales hoy día, ¿verdad? Los teléfonos, que todas las informaciones están a un clic, ¿cierto? Pero si ustedes entran en un diálogo, en una socialización con una persona de los 60, 70, 80 años, y tú le vienes a hablar de una tablet, de un celular, él te va a decir que no, que la enciclopedia o el periódico son los medios de comunicación más fieles.
Entonces, ve cómo podemos nosotros decodificar un montón de información. Y entonces yo tengo que decirle a ustedes que nosotros nos convertimos o somos un medio de comunicación oral, escrita o viceversa, de información no oral ni tampoco escrita, simplemente un método de expresión con el que yo con mi cuerpo, con mi gesto, con mi actitud, hago un montón de información, y entonces como el otro no ha escuchado que yo dije nada, él tiene toda la libertad de interpretar y de decodificar lo que él entiende. ¿Entiende? De modo que si yo no me expreso, si yo no me doy a conocer en el marco de la comunicación, yo no dejo de ser un medio de información, de transmitir, y que tampoco el otro va a dejar de ser un receptor de recibir la información que él entiende. ¿Entiende? Entonces, por ahí vamos. Que sepamos nosotros que en nuestra vida, en nuestro diario vivir, nos convertimos en ese medio de comunicación e información. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado? Es que lo que yo pueda transmitir tenga una coherencia con la expresión, ¿verdad? Con los gestos que hago, con la actitud. Entonces, en este trayecto vamos a ver estos puntos, ¿verdad? Que es la comunicación y la expresión, de la cual estamos hablando ya. El origen y evolución de la comunicación, si vieron también allí entre la libreta y la tablet, el celular, vamos a ver un poquito de eso, y los medios de comunicación y su evolución, la evolución de los medios de comunicación. Vamos a tratar de ver esto y cómo o de qué manera en nuestra iglesia nosotros somos parte de esto. Cómo nosotros, a lo que la iglesia nos está llamando en este tiempo, ¿verdad?, de participación, de sinodalidad, de integración, de caminar juntos, cómo nosotros nos convertimos en ese medio de información y sobre todo, qué transmitimos, qué informamos nosotros como católicos, como creyentes. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Si en el desarrollo, si en el diálogo surge cualquier pregunta, no la deje para último, que se le pueden olvidar. ¿De acuerdo? La pueden hacer, no hay problema. ¿De acuerdo? Si no la sé, entonces buscamos los medios, ¿verdad?, para en las secciones siguientes respondérselas. ¿De acuerdo? Entonces, comenzamos definiendo la comunicación. Dice que la comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Ya eso ustedes lo hicieron allí, ¿verdad? Cuando vieron la imagen, ustedes interpretaron que la imagen quería decir tal cosa. Y como no escucharon, nadie le definió que la primera imagen era alguien que estaba defendiendo que la libreta todavía es lo correcto, porque a lo mejor fue el medio de expresión más antiguo y que a lo mejor los africanos, los griegos, eran la forma en que ellos transmitieron cultura, historia, y que eso permanece aún hoy día, y que si usted tiene una tablet o un teléfono y se le dañó, ya usted perdió todas las informaciones, ¿verdad? Es decir, yo puedo discutir mi punto de vista y yo voy a defender lo que yo creo. Si los griegos a mí me dijeron que escribir en una roca, eso no tenía cavadera, pues yo voy a defender de eso, ¿verdad? Si usted entra en contacto con un joven hoy día, él le va a decir que ya todo eso es obsoleto. ¿De acuerdo? ¿Qué es la comunicación? Dice que es la transferencia de información que requiere unos elementos. Lo que ya decíamos, el emisor, que es el que se encarga de transmitir,
de facilitar la información. ¿De acuerdo? El receptor, destinatario del mensaje, es decir, el que recibe el mensaje, el que decodifica el mensaje, el que interpreta el mensaje. Entonces, lo que tiene que tratar tanto el emisor a la hora de transmitir y el receptor al tiempo de recibir es que en la distancia que haya entre el emisor y el receptor, el mensaje no pierda fidelidad, que es lo que nosotros humanamente hoy día tenemos muchos problemas a través de la información y sobre todo con las noticias. Ordinariamente, alguien escucha algo y dice, mira, fulano dijo tal cosa, pero yo se lo estoy diciendo a un tercero. Ya cuando yo se lo estoy diciendo a un tercero, ya la información llegó tergiversada, llegó cambiada. Entonces, a la hora de transmitir una información, tenemos que ser cuidadosos con eso. Y sobre todo nosotros, que venimos de parte de Dios y que generalmente estamos llamados a hablar ¿de qué? De Jesucristo, de la Biblia, ¿cierto? Y entonces, a la hora de nosotros transmitir una información de esta, que es a lo que la iglesia nos está capacitando, entonces tenemos que ser cuidadosos con la fidelidad de esa información. El código, que es el lenguaje, que es el mensaje, ¿verdad? El mensaje que se transmite, el canal, medio o transmisión. Entonces, en el canal vimos quiénes son el canal. Si vamos hoy a mencionar un teléfono, es un canal, un libro también es un canal, pero si vamos a una emisora de radio, también es un canal, una planta televisora es un canal, es el medio por el que se transmite la información. El ruido dificulta la comunicación. ¿Alguien de ustedes, cuando estaban socializando la información, se detuvo a pensar que yo no escucho por el ruido que se está dando? ¿Lo sintieron? Eso es comunicación. Y entonces ese ruido, ¿qué es lo que hace? Que se pierda la calidad de la información. Y a lo mejor por eso hoy día la sociedad, la gente anda tan desconcertada, porque escucha tantos ruidos externos que no le da tiempo ni siquiera de escucharse en sí mismo, de hablarse en sí mismo. El ruido externo no le da tiempo a uno de escucharse, de hablarse a uno mismo. Y pensar que hablarse a uno mismo, a lo mejor alguien nos dice, está loco, se está hablando solo. No, es que hay una comunicación intrapersonal en que usted mismo se dice, óyeme, esta ropa me queda bien o esta ropa me queda mal. Y si va al closet y dice, esta me queda mejor, ¿cierto? Entonces es una comunicación intrapersonal. Yo podría decir, Osvaldo, que el ruido externo interrumpe, pero no hay peor ruido que el que yo tengo interno. Porque usted como emisor me puede estar transmitiendo algo y yo no le estoy escuchando. ¿Por qué? Porque yo tengo una serie de situaciones en ese momento y ruidos internos que no me permiten escucharle con el corazón. O sea que hay ese tipo de ruido también, que es muy frecuente en la comunicación, ruidos internos. Claro que sí. Y ese mismo ruido interno nos produce una inestabilidad emocional terrible. Y ustedes a lo mejor conocen personas inestables, y que hoy te dicen una cosa y mañana te dicen la otra y te la cambian y mañana te intentan hacer otra cosa y después otra. Sí, ese es un ruido interno que no nos permite concentrarnos a nosotros mismos y que la propia información que nosotros vamos generando, que necesitamos nosotros decodificar, no tiene efecto en nuestra propia vida. Gracias. El ruido interno lo observamos tanto y nos damos tanta cuenta nosotros en la iglesia, que muchas veces una persona termina de escuchar el evangelio y tú le preguntas en la puerta, ¿qué entendiste? Y tan cero, porque tienen un ruido interno
donde están pensando en la iglesia, están pensando qué voy a hacer en la casa, qué voy a cocinar ahora, qué están haciendo mis hijos. Y ese ruido interno hace que no te concentres a escuchar ni que alguien está hablando contigo. Te está hablando algo, un compañero al lado, y tú con el ruido interno que tiene interno dentro, no te concentras en nada. Eso es así. Seguimos. La retroalimentación. Retroalimentación. Respuesta del receptor. Es decir, que cuando yo transmito una información, el receptor recibió, decodificó y me retroalimenta, me devuelve para atrás. Y ese devuelve para atrás puedes decirme, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Acepto o no acepto esto que tú me estás diciendo. Y por el hecho que tú me informes, que tú me digas, no necesariamente yo tengo que estar de acuerdo contigo. Yo puedo plantear mi punto de vista. Y eso es la comunicación. Eso es comunicación. Contexto, situación y lugar en el que sucede la comunicación. Contexto y lugar en el que se desenvuelve o se desarrolla la comunicación. Vamos a ver, ¿en qué contexto ustedes ahora mismo están escuchando hablar de comunicación? ¿Cuál es el contexto de ustedes? Me hace seña. Yo presumo que es la iglesia, ¿verdad? Me hizo seña. Estamos aquí. Yo presumo, ¿no? Es una presunción. Entonces, retroalimentación, situación, lugar en el que sucede la comunicación. En la iglesia, ¿qué yo voy a comunicar? ¿Un discurso político? No. Cuando yo vengo aquí a Lambón a proclamar una lectura, hay una fidelidad de información. Se escucha bien lo que yo digo, la pronunciación. La digo tal cual está contemplada, tal cual los liturgistas quisieran que se escuchara. Eso es comunicación. La comunicación, más que decodificar el contexto social, es saber que si yo vengo, por ejemplo, a leer una lectura, yo tengo que ser fiel a lo que está establecido allí. ¿Por qué? Porque una S de más o una S de menos o un punto donde no vas, cambio totalmente el sentido de lo que el Señor ha querido transmitir aquí. Y eso es comunicación. Eso es comunicación. Si yo vengo y leo una lectura, por ejemplo, histórico, de un libro histórico, y te le doy una entonación porque yo soy poeta, ¿verdad? Y yo me hago pensar que estoy leyendo el Cantar de los Cantares, ¿qué va a pasar ahí? Que se pierde el mensaje. Y entonces, ¿eso qué es? Eso es buena comunicación. Respetar, acogerme a lo que en el medio está establecido. Vamos a hablar aquí un poquito del origen de la comunicación, porque nosotros hablamos, a lo mejor nos entendemos, pero ¿cómo surge esto? Con los antepasados históricamente, ¿de qué forma se transmitía la información? Cuando no sabían leer, cuando no había escuela donde ir, cuando probablemente la raza humana que nos antecedió a nosotros, nada de eso existía, pero que ellos tenían una forma de comunicarse y se entendían, ¿verdad? Los prehistóricos, aquellas personas, los nómadas, por ejemplo, que no articulaban palabras exactas, ¿se entendían o no se entendían? Entonces sí se entendían. Y estos son los que a nosotros entonces nos anteceden en el proceso de la comunicación.
dice que los primeros intentos por comunicarse es a través de imágenes, pictogramas, esculturas, tallas, pinturas rupestres, son de hace aproximadamente 70.000 años y pueden encontrarse aún, ¿verdad?, en cavernas en África, en Europa, en Asia, y aunque hoy en día no sepamos con certeza qué querían decir, sí sabemos que había una intención de comunicarse, ¿verdad? Probablemente ellos no tenían una vocalización, pero había un ruido en el que ellos se escuchaban y se entendían, y el que no, por la distancia, había una forma de ellos tallar en el suelo, en la roca, la intención que ellos querían comunicar. Y allí también hay unas imágenes que transmiten una información. ¿Qué vemos allí? Casa, ¿verdad? Una casa. Pudiera uno interpretar que el gigante, el robusto, le está preguntando al otro si puede o no cazar, ¿verdad? Porque él tiene la lanza, pero el otro, ¿qué le indica? ¿Qué le indica el otro? Que sí, ¿verdad? Que sí, que está bien. Y entonces, ¿cuántas veces nosotros usamos esto cuando queremos decir sí? Oh, qué bien, muy bien, qué bueno lo hiciste, ¿cierto? Entonces, aunque estamos hablando de la prehistoria, de lo que por muchos años nos antecedieron a nosotros en la comunicación, todavía hay gestos que hoy nosotros lo implementamos, lo usamos. ¿De acuerdo? Y un montón de cosas en la comunicación que nosotros usamos diario, verbos, palabras, que uno dice, y de momento alguien pronuncia un término por ahí y uno dice, wow, qué raro, y nunca había escuchado esto. Y pregunta, ¿sí existe? Pues mira, sí existe. Porque hasta el alfabeto, hasta las palabras, la ortografía, por ejemplo, hasta eso ha cambiado mucho. ¿Entiendes? Nosotros pudiéramos encontrarnos una palabra escrita con S ahora, pero que hace 60 años se escribía con C. Y viceversa, o se escribía con otra letra rarísima, y que la Real Academia, después que surge, va modificando y va cambiando por la semántica, por la forma de pronunciar más fácil, que suene más romántico, más suave, más tierna al oído. Eso es lo que se busca con esto. Originalmente, esos griegos eran textos contables, así no lo van a entender, pero ahí sí, ¿verdad? Era la forma, por ejemplo, en que los griegos querían transmitir información. Aquí el texto nos va a decir que esto pudieran ser recibos contables, por ejemplo, informes de inventario, facturas, cosas así. Posteriormente religiosas y legales, y muchísimo tiempo después literarios o con intención de dar noticias, de comunicar conocimientos. Es decir, si nosotros hoy vamos a elaborar una factura, te dicen que comprobante fiscal, ¿verdad? Que si la quiere con comprobante, que si la quiere con el CNCF, los contadores que saben de eso, ¿cierto? Y entonces miren el estilo en el que ellos usaban para escribir. Los egipcios desarrollaron una escritura ideográfica, los jeroglíficos, símbolos que transmiten ideas, no sonidos, como el lenguaje actual. Los chinos también desarrollaron una escritura basada en ideogramas que evolucionó de distintas maneras hasta sus formas actuales, que en Japón y en Corea. Aunque dice aquí que evolucionaron, el chino no ha evolucionado mucho, ni el coreano tampoco, ¿cierto? Porque si ustedes ven, la escritura de ellos es a través de signos, son signos. Aquí, por ejemplo, en
en la época de los indígenas, aquí se usaba mucho esto, que aunque los indígenas tenían un idioma, pero ellos usaban un método de información, ya sobre todo a la llegada de los españoles, de que, por ejemplo, si aquí pasaba alguien o alguien conocido y quería dejar una huella, decir que él pasó por aquí, entonces él le hacía un dibujo, le hacía ciertos dibujos. Y si ustedes van, por ejemplo, al lago Enriquillo, a la montaña que está ahí, cuando se sublevó Enriquillo ahí, ustedes van a ver una serie de escrituras que están allí. Eso eran mensajes específicos en la que él quería transmitir a los demás. La escritura occidental evolucionó en el Mediterráneo con la participación de varios pueblos y culturas como los fenicios, los griegos y los romanos, incorporando distintos elementos y desarrollando diversos soportes, papiro, pergamino y papel. Vamos a ver un poquito más adelante también cada una de estas cosas y la función o la evolución en ese proceso de la comunicación. Que estamos hablando aquí, que en sus principios los egipcios usaban esto. Ya más adelante, fíjense aquí. Aquí vemos el humo, el papiro, la piedra, la paloma, botella, una trompeta, una corneta, como se le conoce, ¿verdad? Y un mensajero. Esos son medios de comunicación. ¿De qué manera entonces el humo era un medio de comunicación? Visible, a kilómetros, tú perdido por ahí en el monte, en la selva, si alguien tiene cómo prender un humo, prende el humo, sube y dice a alguien a kilómetros, allá hay persona, o había persona. ¿Entiende? Es decir, fíjense cómo nosotros hemos ido evolucionando. Y si alguien está desaparecido por ahí y ve que aparece hay persona allí. Yo tengo una anécdota de mi infancia. Nosotros vivíamos en un campito muy atrasado y yo me subía en una montañita y la abuela mía vivía como a 2 kilómetros, vamos a decir, pero de esa montañita se veía la casa. Entonces yo miraba para allá, en eso de las 10 por ahí, si yo veía humo, yo decía, está cocinando. Y cogía para allá. Si yo no veía humo, no está haciendo nada, yo no voy para allá. Entonces el humo me transmitía ese mensaje, si estaba cocinando o no estaba cocinando. Ya ustedes ven que de uno estar extraviado por ahí en la selva, se intentaba también saciar el hambre. Y entonces ya el papiro ya es una evolución, pudiéramos decir, a la época de Jesús, ya hasta moderna. Y eso se hacía con una especie de fibra de madera, o viceversa con la piel de animales que se escribía con pluma. En la piedra que están ahí, ¿qué vemos ahí? Ustedes han visto, aunque sea en película, la tabla de la ley, donde se le entregó a Moisés, ¿verdad? Y entonces, ¿ustedes creen que fue fácil para Moisés bajar de la montaña con esas 2 tablas sobre los hombros? ¿Y por qué entonces? Porque pudo habérsele aparecido por ahí un papiro, una cosa donde le fuera más ligero, ¿cierto? Pero se entendía que cuando se escribía en la roca, eso pasaban miles de años y eso permanecía allí. Miles de años. Pero no solamente vean la textura de la roca, sino también el tipo de letra. Imagínense ustedes que en esas 2 tablitas que se ven allí están escritos los 10 mandamientos. Si ustedes agarran en letra, le va a rendir mucho más. Ya más moderno, a lo mejor no tan viejo,
Pero la paloma es un medio de comunicación. Mensajera. La paloma mensajera de la paz. Pero también los que se dedicaban a entrenar paloma, la entrenaban con fines de comercio. Con fines de comercio y muchas veces comercio negro. Porque yo he visto películas donde los entrenadores hasta droga mandaban a las cárceles con las palomas. Y ellas sabían dónde iban. E iban y entregaban y regresaban con la recompensa de lo que entregaban. Cosas de la naturaleza. Y una botella, un medio de transporte, de información, un canal. ¿Cómo se transmite eso? Miren, sencillo, cuando los marinos estaban inmersos en la mar, en alta mar, o que habían cruzado y estaban, ¿cómo se dice? Estaban quedados por ahí a la deriva, ¿qué ellos agarraban? Escribían una carta, agarraban una botella, la tapaban y la tiraban al mar, y que las olas del mar la llevaran tal vez al otro lado, o a un lugar donde alguien la encontrara, la destapara y leyera que esos marinos están quedados por ahí en algún lado y que fueran al rescate de ellos. Comunicación e información. Y entonces, el corneta o cuerno, por ejemplo, como se le conoce, hoy día todavía en los campos, y lo digo porque yo soy de campo, y en mi campo siembran mucho el maní. Y la gente de campo, ustedes saben que son muy solidarios. Cuando van a cosechar, entonces vienen mucho a ayudar a arrancar el maní. Y estratégicamente los que les gustan tomar alcohol, desde que escuchan esto, con un cuerno de toro, ya saben que en tal parte hay un convite. Y en el convite, ¿qué se hace? Se come y se bebe mucho. Y bebe mucho y no hay que comprar nada porque el dueño de la cosecha le da todo. En mi pueblo hay un campito muy famoso donde había un señor que tenía una carnicería. Y para informar qué tipo de carne tenía un cuerno. Y según el sonido, decía si era de cerdo, si era de chivo o si era de res. Yo soy de un campo de Moca y en mi campo usaban el cuerno, el chifle, como decía mi papá, para avisar cuando había carne de vaca, no de res como decimos nosotros, sino cuando había carne de vaca y cuando había carne de puerco en las carnicerías, o en la carnicería porque era una bastante lejos. Pero con ese jututo, como decía mi papá, tenía un sonido diferente para cada tipo de carne. Entonces, todavía en algunos sitios en los campos usan eso todavía. Muy, muy remoto, pero sí lo hay. Por eso me transporto a ese medio. Entonces, eso es para que ustedes vean. Estamos hablando de un país, por ejemplo. Tal vez, yo no sé dónde el señor, si es del Cibao también, de Santiago Rodríguez. Yo soy de un campo de Elías Piña, por ejemplo, y nosotros allá, esto se usa para decir que hay un convite, que hay un trabajo conjunto y que ya la gente se va, más que va a trabajar también, pero también se va a disfrutar. Pero ve cómo surgen estas cosas, ¿no? Y el mensajero, que ya en los años 80, tal vez 70, 90 y pico temprano, ustedes saben que, por ejemplo, a nivel nacional, las cartas eran los medios mucho más efectivos. El correo, como se le conoce, que el telegrama, exacto, de que había que enviar una información a Constanza, por ejemplo,
no hay un teléfono, bueno, hay que enviar un mensajero, enviar el mensajero y que va a llevar la información. Una cosa importante de estos medios frente a los medios modernos es la fidelidad de la información. La fidelidad de la información. ¿Vamos bien hasta ahí? Pregunta. ¿Están entendiendo todo o no están entendiendo nada? Bueno, yo espero que sí. ¿Cuáles son entonces los medios de comunicación antiguos más importantes? ¿Verdad? Ya lo que señalizábamos allí. El humo, ya vimos, ¿verdad?, lo que significa, lo que significaba incluso aquí en nuestro país, en el caso del hermano, la corneta, la piedra, la paloma, el mensajero, el papiro y las cartas. Sí, exacto. Muy buena observación. Ella decía que cuando hay una vacante en la Santa Sede para el cónclave o en el cónclave de los cardenales para elegir el nuevo Papa, la señal es el humo, ¿cierto? Y dice que mientras va saliendo el humo negro, si se pasa una semana, día tras día saliendo el humo negro, no hay Papa. No hay Papa. Y automáticamente la Capilla Sixtina hace así que sale el humo blanco, ahí viene el anuncio, a Venus Papa. Muy bien. Y entonces, la expresión que ya habíamos, ¿verdad?, de alguna manera abordado eso. La expresión. Yo no sé, por lo menos lo he visto activo, ¿verdad?, ustedes. Yo no he visto a nadie repudiando mi parte de emisora aquí, ¿verdad? Todavía no, pero se da el caso, ¿verdad?, de que en medio de una clase, en medio de una interacción, y no solamente de una clase, en una misa, en la misa también, cuando el cura está en la homilía, ustedes ven gente que echan el cuarto sueño, lo dejan en la mitad y vienen a terminar con el quinto en la iglesia. O viceversa. El cura, por más chiste que haga, hay uno que tiene la cara como un machete. No dice nada. Por más santo que sea el cura, no transmite el mensaje de información. ¿Por qué? Porque hay un receptor a la defensiva. Y todo eso, entonces, el cura que está aquí y que tiene control de la asamblea, que se lleva, que ve lo más mínimo que se mueve, ustedes no saben lo difícil que es para el cura predicar cuando ve que hay gente distraído. Ustedes no se imaginan que a cualquiera se le afloja la rodilla ahí, cuando él entiende que está haciendo lo que tiene que hacer y que él ve gente distraído, gente durmiendo. Eso es difícil. Exacto, eso puede ser. ¿Y cuándo es que va a acabar? Pero este padre, si dura en una homilía media hora, uy, madre, sí, no. Entonces, el método o la forma nuestra nos dice lo que estamos recibiendo. O viceversa, le dice al cura que lo que él está diciendo se lo está llevando la brisa. Es decir, él no tiene un receptor fiel que decodifique lo que él quiere transmitir. En el caso, y esto lo trato como de hacer la transportación, más que estar en un espacio de aula, más es estar en el espacio, en el contexto nuestro, en el contexto nuestro. Entonces, tener un poquito de ojo con esto.
Dice que la expresión es todo acto comunicativo del ser humano que a través de algún medio o lenguaje verbal o no verbal se hace manifiesto. Yo expreso con el gesto, con el interés, con la cara que me interesa o no me interesa. O no me interesa. Eso es expresión, que es la segunda parte del tema de la comunicación y expresión. Este término está formado por el prefijo ex, que es afuera, y el primer, apretar, en el sentido de que una expresión es lo que sale de algo cuando se le exprime, y figurativamente es aquello que también sale de nuestro cuerpo. Es decir, que una expresión es cuando usted tiene, por ejemplo, un limón en la mano. Usted tiene el limón partido, exprime, ¿cierto? Cuando usted exprime el limón, ¿qué sale? Sale el jugo, ¿verdad? Y si yo la veo a usted exprimiendo un limón, ¿qué se me ocurre decir? Que está haciendo un jugo, ¿verdad? O va a ser un jugo. Pero yo estoy decodificando eso. Usted no me ha dicho que va a ser un jugo. Tal vez usted se puede tomar el ácido así. Pero eso es lo que conlleva la expresión no verbal. Que la expresión no verbal entonces deja lugar al receptor a interpretar no necesariamente la fidelidad o el destino de la información. Yo estoy exprimiendo el limón, yo sé que me voy a tomar el ácido, pero usted me va exprimiendo el limón y entiende que yo voy a hacer un jugo de limón. En ese contexto también puede ser que el receptor interprete que yo voy a hacer un té para la gripe o que voy a untarlo en un agua con bicarbonato porque me duele el estómago, ¿verdad que sí? Pero si yo la veo haciendo un limón con el bicarbonato y ella no me dice que para que le duele el estómago, entonces yo voy a decir que ella lo que está haciendo es una bomba de tiempo. ¿Por qué? Lo que saben química saben que el limón es ácido, muy fuerte, pero el bicarbonato también es ácido. Y entonces si usted junta ácido con ácido, ¿qué le va a dar? Una bomba de tiempo. Eso es así. Muy bien. Expresión verbal. Expresión verbal. Estrategia para la expresión verbal. Coherencia. Coherencia. Fidelidad. Respeto por lo que yo voy a decir. Incluso por lo que voy a interpretar. Dice, antes de un discurso primero debe orientar las ideas, hilar bien las ideas, coordinar bien las ideas, porque en el estilo o en la fidelidad de la información es también donde yo voy a despertar el interés del receptor. Sencillez. Sea sencillo y claro, sin añadiduras. Muchas veces nosotros queremos transmitir una información y queremos rebuscar lenguaje, rebuscar palabras y rebuscamos tanto que dañamos lo poco que tenemos. Dañamos lo poco que tenemos. Sea sencillo, sea plural. Claridad, lengua estándar, un vocabulario adecuado. Nosotros, desde nuestro contexto, eso debe ser un punto sobre la IES. Un lenguaje adecuado, un vocabulario afable, dulce, amable, desde nuestro contexto. Que lo que vamos a decir le pueda
resonar dulce a los demás en el oído. Naturalidad, utilizar el vocabulario propio, no adaptar el lenguaje del filósofo que soñó aquel día, qué sé yo, que hizo tal cosa. No, sea lo que sea, diga lo que es, no tiene que transformar nada, dígalo con coherencia, con respeto a la fidelidad, al texto, a la información. No hay que rebuscar. Eso al momento de una comunicación, de una información, muchas veces cuando nos paramos aquí a leer, y pongo esto lo más, porque es lo más práctico, es nuestro contexto. Nosotros queremos como exaltar tanto, queremos hacer las cosas tan bien, que es entonces cuando la hacemos peor. Entonces, por sobresalir tanto, hacer tantos aparatajes, entonces el receptor lo que se concentra en el aparataje y se pierde la esencia de lo que yo debo transmitir. Entonces hay que tener cuidado con eso. Cuando yo quiero elaborar un discurso estilo Leonel Fernández, un Balaguer, entonces los receptores que tengo ahí no entienden nada de eso, y quedan envueltos en un laberinto y al final se pierde todo. Entonces, ser uno cauto con el receptor o con los receptores que tiene al momento de transmitir la información. Entonces, la otra parte de la comunicación, bueno, ya estamos en el tiempo, expresión no verbal. Y dice este pensador que el cuerpo dice lo que las palabras no pueden decir. Esa es la expresión no verbal. El cuerpo dice lo que las palabras no pueden decir. La cara lo dice todo. Si nosotros vemos la imagen que está allí, a nosotros no hay que darnos una catequesis de eso, ¿verdad? Nosotros entendemos. Pero es muy probable que si ustedes le presentan esa imagen a una persona que nunca haya ido a la iglesia, ¿qué va a deducir de ahí? ¿Qué va a interpretar? ¿Verdad? Que está medio loco, dice ella, ¿verdad? Entonces es saber el público, saber el estilo, la forma de comunicación. ¿De acuerdo? A ver, por este día yo he concluido. Vamos a ver preguntas, algo que no hayan entendido, algún aporte, algo que ustedes entiendan que se me haya quedado. Un aporte, por ejemplo, con la última imagen ahí que él decía que una persona que nunca haya venido a la iglesia, pues no va a saber. Entonces ahí entra lo que es el código. Por ejemplo, en Infotec, el que tiene la bata puesta, blanca, todos los participantes saben que ese es maestro. Pero en el supermercado, el que tiene la bata puesta o es carnicero o trabaja en lo embutido, ¿verdad? Vender, ¿verdad? Ahí entra el código de cada cosa. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué cosa aprendí hoy? ¿Qué cosa así? O tal vez recordé. Vamos a ver. Siempre yo me preguntaba cómo era la comunicación con el humo. Porque yo decía, el humo va a depender de para dónde esté el viento, ¿verdad? Para dónde esté la brisa o esté el viento. Yo aprendí esta noche que el humo lo que significaba era que ahí había gente.
Muy bien, muchas gracias. Un pequeñito aporte sobre cuando usted hablaba sobre el papiro, de yo pensando lo difícil que era antes la comunicación. Entonces el papiro, yo les voy a decir, porque estuve leyendo de una autora que se dedicó a investigar sobre el origen de los libros, cómo se inició la comunicación escrita. Y ella habla del papiro, cómo se hacía. Cogían los tallitos del junco, de junco, que eran finititicos así, y lo iban pegando todo, lo ponían todo vertical y después todo horizontal. Entonces cogían unos mazos para que la savia del papiro como que lo unificara. Y después entonces cogían una piedra pómez y la hacían así y después entonces lo pegaban eso con almidón, que era lo que había, y agua, y luego una brea le ponían. Lo difícil que era hacer eso. Entonces después comenzaron a unir todo eso para hacer esos papiros tan grandes que cogían tantos documentos. O sea que nosotros somos tan privilegiados con una comunicación tan fácil hoy. Esa gente pasaba trabajo, y cuando era con pieles de animales, imagínense ustedes lo difícil. Curtir esas pieles, secarla, lijarla, pasarle no sé cuánta cosa para entonces comenzar a grabar en la piedra. O sea que la evolución de la comunicación ha sido sorprendente. Sí, la hacían incluso de los mismos colores, hacían los colores generalmente era un color neutro el que tenían, me parece que era el negro. Era una cosa sorprendente. Una pluma, sí, una pluma, eso era... Me voy a quedar aquí sentadita. En esta noche me han hecho una retroalimentación de toda la gramática, se puede decir, del lenguaje. Y lo que aprendí nuevo que no lo sabía en mi trayectoria es la comunicación que había con los marineros. Eso me impactó mucho porque no sabía que la botella era una forma de comunicar una emergencia. Muy bien, muchas gracias. Señores, continuamos en la próxima semana, si Dios quiere. Gracias. Gracias a Osvaldo. Yo creo que optimizó su tiempo bastante bien, por tanto, el aplauso muy merecido. Y bueno, sería bueno destacar algo que a mí por lo menos, como a ustedes que han estado participando, y qué bueno eso, porque así vamos aprendiendo de todo, cada uno, la impresión, la interpretación de cada quien. En mi caso particular, esto de la comunicación verbal y no verbal, pareciera ser que cuando todo es la comunicación verbal, si no digo nada no me estoy expresando. Sin embargo, la comunicación no verbal, yo diría que abarca más y es tan o más importante. Y trayéndolo al contexto, como decía Osvaldo, el contexto es muy importante también en la comunicación. ¿Nuestro contexto cuál es? Como él decía, la iglesia. Trayéndolo a la iglesia, es abrumadoramente más las veces que nos comunicamos y que el Señor se comunica con nosotros de manera no verbal que verbal. Entonces, nos está invitando, creo yo, a que desarrollemos la comunicación no verbal. Muchas veces podemos orar sin expresar la palabra. Ir al Santísimo y solamente contemplar al Señor es una forma de comunicación, no es verbal, pero el Señor entiende todo lo que nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra intención esté. De manera que yo quiero rescatar esa parte de que fomentemos el crecimiento en la comunicación no verbal, que dice muchas cosas, más de lo que podamos decir en la comunicación verbal. Bueno, quiero recordarle que esta clase tiene 5 sesiones y la última, como ya es habitual y debe ser habitual,
La última sesión es para adoración al Santísimo. Entonces, es decir, son 4 clases aquí y la última para adoración al Santísimo, para que lo tengamos claro. Inmediatamente termina esa última sesión, conectamos con la siguiente materia, asignatura, que será la Lectio Divina. Una asignatura muy importante que vamos a tratar de aprovechar lo más que podamos, así como estamos aprovechando la experiencia de Osvaldo en esto de la comunicación, porque esa es su área. Qué bueno, me alegro mucho que todos estén participando, de eso se trata. Felicito a Osvaldo porque ha fomentado eso, la participación de todos, y así pues las cosas están más claras. Recuérdense también que en todas las asignaturas estamos requiriendo una pequeña cooperación. No se olviden de eso. Los que no hayan traído su cédula, no la traen. Si hay alguien nuevo, se inscribe.